Muy buenas, gente de YouTube, espero que le estén pasando maléficamente genial. El día de hoy nos encontramos en otro episodio de Charla Friki y esta vez me di cuenta que todo lo que habíamos hablado anteriormente eran muchas pláticas de vida cotidiana, casi ni hablábamos de cosas frikis. Por eso me, me voy a tomar la molestia de hablar sobre videojuegos. ¿Y con quién estamos? Estamos con Leoncetos. Buenas noches. A ver, empecemos en este tema. Para aclarar algo, yo sé poco sobre los videojuegos. A pesar de que sé poco, porque no he jugado muchos y no he ahondado demasiado en el tema de todas las empresas, las desarrolladoras, de todo eso, Leonceto sabe menos. Entonces él nos va a dar la perspectiva como persona que juega los videojuegos, como un cliente, como un usuario. Yo como cierta perspectiva de futuro creador de videojuegos. Así que, ¿cuál es el primer tema con el que quieres empezar? Te voy a dar las dos opciones. Liga de las Leyendas, o LOL, como lo conocen, y Pokémon. ¿Cuál va a ser el primer tema? Yo considero el de Pokémon. De acuerdo. Hace unos días salió el tráiler de un Pokémon de mundo abierto. Es una idea totalmente revolucionaria, algo que no ha hecho Nintendo por bastante tiempo, añadiendo la franquicia de Pokémon. Espero que lo hagan muy bien, porque es una idea que puede traer un montón de recaudaciones de dinero. Es una idea millonaria. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que es algo que tal vez muchos, bueno, parte de la comunidad quisiera jugarlo. Porque es como, tipo, bueno, para mí sería como un sueño. No sé, siempre he querido vivir así como que con mi Pokémon al lado. Y además hacer lo que yo quisiera. Mm, pero también para eso estaba el Pokémon Go, ¿no? Sí, pero en cierta parte, Pokémon Go solo es capturar Pokémones, luchar, ni nada más. Bueno, o sea, luchar con amigos o ir a diversos lugares, pero en cambio en el otro tienes más opciones. O sea, no hay, por ejemplo, no hay una tienda que tú tengas que ir o si bien es cierto hay gimnasios, pero estos gimnasios en Pokémon Go las establecen entre tú y todos los que juegan y tú si eres nuevo, no te pienso que tal vez con otra de forma de videojuego además también te da esa perspectiva de como que se mantiene en parte del juego, de la diversión que queda ahí. Además que también no te pueden robar. Sí, y con todo este contexto pandémico, supongo que es un gran acierto de parte de las desarrolladoras involucradas que hagan un mundo abierto. Imagina las posibilidades e imagina la cantidad de Nintendo Switch que van a explotar, porque que yo sepa no tiene la mejor capacidad gráfica que podamos eh, que podamos reconocer. Vaya. Bueno, yo no sé mucho de la consola, solo sé que quisiera tenerla, pero me dijeron que sí iba a explotar, así como tú dices en el contexto de esta pandemia. Además que Pokémon siempre vende un montón de cosas. No, Pues, eso. y es una franquicia Ujú. bien posicionada. Mm. Eso y bueno, supongo que estabilizarán un poco más los servidores y quitarán más peso en cosas que puedan cargar, porque van a introducir Fall Guys, van a hacerlo este, multiplataformas. Entonces supongo que van a empezar a hacer las cosas bien. ¿Te imaginas? Estás en el mundo de Pokémon con 10 personas y tienes que esperar a que uno de ellos se desconecte para tú recién jugar. Sería muy gracioso.
A ver, no creo que pase eso. Ay, eso pasaba más o menos en el, en el juego de pelea Jump Force. Ahí está. No, no estarás muy enterado de eso, pero era el juego de pelea en el que tú podías encarnar a varios personajes de distintos animes y luchabas en escenarios, algunos reales, otros de los mismos animes. Un escenario era Nueva York, por ejemplo, y estabas con Goku y tu enemigo era Naruto. Y lo que sí, en sus etapas iniciales era muy lento el juego. Además que tenías que esperar a que alguien se conecte o que alguien se desconecte. No podía tener la capacidad de soportar a muchas personas. Pero, como mencionaste también Pokémon, en el MMO va a ser muy bonito tener que moverte a través de los lugares. ¿Qué es un MMO, para empezar? Un MMO es un juego en el que pueden participar muchas personas conectadas a la vez, además de el mundo abierto que se le va a añadir. Eh, la ventaja del mundo abierto va a ser la capacidad que el usuario va a tener al interactuar con un mapa. Y ahí también va a venir, se va a presentar el gran problema que tiene Nintendo de los tiempos de carga. Otra cosa es que no me gusta en lo personal cómo trata Pokémon a toda su comunidad en los juegos. Perla, sobre todo los últimos que han sacado, los de Espada y Escudo y unos antes, no me acuerdo. Creo que eran los de Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, algo así, ¿no? Sí. Ya. Pregúntame por qué. Ah, ya, yo pensé que eso, pero ¿por qué? No, No. ¿por qué? Oh, me alegra que preguntes. ¿Por qué? Porque en sí es una exageración obvia esto, pero te puedes pasar la liga final con un solo Pokémon. No te da ninguna estrategia, no te da ninguna ventaja, no te da ningún tipo de dificultad. Claro, está también orientado a público infantil, que tampoco es para que se estén leyendo todos los días la tabla de tipos y se la memoricen. No pueden ni aprenderse la tabla del 2 y van a memorizarse la tabla de tipos. Pero no sé, eso no me gusta. No sé si tú has jugado los Pokémones y en las mismas generaciones te has dado cuenta que la propia dificultad ha ido disminuyendo. Yo no he visto eso. Bueno, yo no lo he sentido. Es que tampoco me lo he terminado, solo terminé uno. Pero no sé si es que puedes acabar de toda la liga con un Pokémon, la verdad. Y creo que ahorita lo que más que juego en sí, creo que bastante lo ven más por el competitivo. Porque tipo el juego como tal, ya te lo pasas en modo historia. La primera vez te lo pasas como modo historia y ves lo nuevo que hay en la región, los nuevos Pokémon, pruebas los distintos modos de Random Look o de Nose Look o Dual Look, dependiendo del modo que quieras jugar. Y básicamente tú juegas esos modos para tratar de hacerlo rápido y que haya un poco más de dificultad, pero la gran mayoría trata de jugar el competitivo porque ahí es donde te tienes que aprender la tabla de tipos, tienes que entrenar, tienes que buscar cierto tipo de Pokémon con cierta naturaleza. Entonces ahí es cuando realmente se vuelve un reto y la gran mayoría estudia, se pone a estudiarlo todo. Tipo, eso creo que es lo más competitivo si quieres hablar, porque en sí el juego tampoco es que deba ser, no sé, algo realmente dificultoso o algo como para romperte la cabeza. Además que creo que tampoco es que te va a hacer o sea, ni siquiera necesitas ser un genio para pasarte la liga. Porque no sé, todo está estructurado para que te lo pases. O sea, tipo, si no te la pasas porque quieres pasarte el juego con un Pikachu. Además que hay casos de que son, por ejemplo, la gran mayoría de niños
o solo se queda con Pikachu y lo farmea hasta llevarlo al nivel máximo o a Charizard, y no le importa lo demás porque como son niños no tienen estrategia de juego, entonces por ello es que la gran mayoría empieza a jugar el primer juego, la primera vez que lo juegan tratan de buscar todos los nuevos que hay, los objetos que están escondidos, las misiones secretas, bueno, no sé qué sí que tiene, pero me imagino que buscarán los mínimos detalles y ya luego las siguientes veces que tú juegues va a ser para tratar de hacerlo, pasarlo rápido o te pones ciertas restricciones para ponerle más dificultad, porque creo que siempre ha sido así, Pokémon, siempre tú le pones la dificultad porque si lo juegas así normal, pues es realmente sencillo, una vez que lo pasas por primera vez, lo demás va a ser muy sencillo y por eso que se creó el competitivo que desde Perla, ya que ya era ya online, o creo que era desde Hearthstone y el otro no me acuerdo cuál era, donde ya había lo de Wi-Fi, y ahí es donde empezó lo que realmente las personas ahí sí entrenaban, buscaban distintos Pokémon, ya que ahí sí tenías que pensar, y tus movimientos tenías que pensar qué es lo que iba a hacer el otro y todo ello. Claro, pero tú me lo dices desde el punto de vista de competitivo. Y hablando de competitivo, si la mayoría de cosas las llevas a competitivo, ahí sí se analizan eh, más, eh, más características, más estadísticas, más probabilidades, más todo. Yo me refiero a, sí, lo mismo que tú dijiste, el modo historia. No es tampoco que te digo que te pongan un modo historia como Dark Souls, que tienes que morir como 5 veces recién para entender qué hace el jefe final, y otras 5 para bajarle la mitad de la vida, y otras 5, y mueres un montón de veces hasta poder entender a los jefes. No, pero que tampoco sea tan fácil. Eh, Solo en el modo historia. Después es lo que ha logrado Pokémon con el competitivo y con la expansión, cartas, figuritas. Todo eso me parece muy bien. Es un gran proyecto. A lo largo de los años ha agarrado más fuerza todavía. Pero no sé, el modo historia en general que te venden no me termina de convencer. Pero claro, Nintendo siempre se ha enfocado más en el público infantil y público familiar. Pero es que en sí el público en el cual se debería enfocar son los niños de 4 5 6 7 años, no tanto se va a fijar en los que empezaron desde su primera los que ya llevan, los que van a celebrar sus 25 años, o sea, se enfocan en los niños. Además Sí, que lo bueno que todas las actualizaciones o lo nuevo lo trae así como, no sé, por ejemplo, antes era todo con pixeleado todo y luego poco a poco iba mejorando y es que no sé, es como que tú te haces una empresa, haces un videojuego y vas a querer satisfacer a, no sé, un juego infantil que el objetivo es que te lo termines y que un niño de 4 o 5 años lo termine y ya pasa ese niño, ya va a cumplir 30 años pues, y vas a quererle que tu público principal sea esta persona de 30 años cuando tu juego es ahí para alguien de 5 o 6 años. O sea, sería algo ilógico también, creo yo. ahí tienes mucha razón. Y es por eso que me parece malévolo el creador. En estos momentos no me acuerdo cuáles son las empresas. Pero eh, analízalo desde otra perspectiva. En general, tiene una gran mayoría de público que no son niños. Ahí de qué estamos hablando. Sí, pero ¿de qué te sirve? Ya está bien, tienes a ese público, que pasas al público mayor, pero al no tener nuevos públicos que son los menores, que son las nuevas generaciones, en un momento ese público que ya se va a hacer cada vez más viejo, se va a morir, le va a pasar algo, A la bestia. o le va a importar, no sé, empieza a tener una familia y ya no tanto va a disponer para comprarse videojuegos o disponer dinero para Pokémon, ya que tiene otras necesidades o tiene que satisfacer otras cosas, entonces se vaya a la ruina si es que no tienen nuevos.
de nuevos clientes. No, tampoco tan drástico, pero en esa parte sí tienes razón, el enfoque al público menor para expandir la capacidad, pero tampoco es que todos los videojuegos se deban enfocar a eso. Hay muchos videojuegos que están enfocados a un público adolescente y adulto y tienen una gran recepción. Como hay videojuegos que están hechos para adultos por la cantidad de sangre, la violencia, como insinuación a que utilizan drogas y lo consumen niños. Ahí de qué estamos hablando. Claro, no deberían comprarlos, pero igual lo hacen. Ya, pero Caso Pokémon claro, no es un GTA. tipo de juego. Ya, a eso me refiero. No tiene nada que ver tu comentario. No, tiene algo que ver, porque el videojuego lo crean para que tenga un público y no necesariamente tienen que adaptarse al público que lo juegue en la mayor en la minoría. No sé si me entiendes. Porque la minoría sería, en este caso, por ejemplo, en el GTA, casi la minoría son los mayores de edad. ¿De verdad tú crees eso? Yo no sé. Yo diría que hasta un solo 40. Yo diría un 40. Si yo de pequeño quería jugar GTA porque, aparte de los gráficos, la experiencia que te daba, puedes utilizar armas y todo. De pequeño. Y no decía, oh, quiero jugar Pokémon. ¿Ves? Y ahora a mí me que pasa. a ti te pasa al revés. Ahora que soy grande, me gustaría probar Pokémon. Pero este nuevo que van a sacar. Porque los anteriores, como te dije, no le dan una dificultad mayor a lo que es el modo historia. Es que. Es que, mira, tipo, tú creas un juego donde es fantasía, donde tienes animalitos, mascotas, más perros si quieres, todos son perros, y donde tienes que alimentarlos, tienes que cuidarlos, evolucionarlos y se hacen más grandes. Tipo, tú vas a pensar que eso lo va a jugar, objetivamente, tú vas a pensar que eso lo va a jugar alguien de 25 años o lo va a jugar alguien que tiene 5 o 6 años. A ver, depende. En cambio, si tú creas algo de que es un pata que va a usar armas, un pata que cuenta, que hace misiones donde puede matar, hay tráfico, tiene todo su modo de historia, donde creo que es más que obvio que generalmente consumiría alguien que tal vez tenga de 16 para adelante o 18 para adelante. O sea, por más que puedas crear, avanzar en tu tecnología y todo, no te vas a adaptar o sea, tú creas, es como que yo, por ejemplo, hago pasteles de chocolate. Generalmente los pasteles de chocolate son muy dulces, pero yo no me voy a estar fijándome en mi público de que son abuelitos que por lo general no aceptan mucho dulce. Oye, ¿qué pasa? Yo tampoco acepto mucho dulce. ¿Qué me quieres decir, Por lo general estoy diciendo. Además que tú ni siquiera estás viejo. Pero yo no acepto a mí no me gusta mucho el dulce, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya, pero la gran mayoría de niños sí. Me imagino que tú de niño también comías un montón de dulces. No me gustaban. Bueno, pero la gran mayoría sí. Y en todo caso, tú no te vas a decir, oye, no, y ponte que tu puesto está en una zona donde la mayor cantidad de gente son abuelitos, y no porque son abuelitos tu dulce que le colocan, vas a tener que reducir el dulce a tus tortas. O sea, estarías terminando vendiendo otra cosa, y cuando viene un niño a comprar una torta, se da cuenta que no tiene un dulce y nunca más te va a comprar, porque todos los niños, la gran mayoría de niños quiere comprar una torta de chocolate sin tener algo dulce. Pero aquí viene un punto intermedio en lo que tú me has dicho. Tú lo vas a preparar para un público, pero si la mayor recepción la tienes de otro público que no era el objetivo principal, ¿qué haces? ¿Sigues vendiendo para el objetivo principal o te adaptas? En este caso son abuelitos en los cuales la gran mayoría se puede morir de un día para otro, entonces de nada me sirve
gastar todo para personas que de un día para otro pueden que vengan, pueden que no, además que los abuelitos, la gran mayoría no tiene tanto dinero para disponer, ya que o bien sus hijos les apoyan monetariamente o tienen el Estado les da un cierto dinero, pero no siempre te van a comprar una torta, o como un niño, claro que 2 veces por la semana te puede comprar una torta, en cambio un abuelito no generalmente lo puede hacer, uno porque no tiene dinero y otro porque no tiene la necesidad como un niño que se le antoja, en cambio a un abuelito no se le va a tocar así tanto como a Tam- un niño, También tienen antojos, ¿qué te pasa? pero no Insensible. tanto, estoy diciendo. Igual, es lo mismo. Man, ¿Nunca has ¿cuándo he visto preguntado? que un abuelito dice, uy, hoy se me antojó comer una torta? O es que más dicen, uy, hoy se me antojó, no sé, un ceviche, o se me antojó ir a comer carapulca, o sopa seca, o pan, tipo, ¿cuándo has escuchado a un abuelito que diga, hoy se me antojó comer una torta? Mi abuelo. Esa acá de... Te lo prometo. De verdad. Ya, bueno. Ah, Entiendo tu punto, pero digo, si Pokémon a lo largo de todos estos años ha visto que yo qué sé, más del 80% de su público es mayor de edad, ¿no crees que se debió enfocar un poco en ellos? También en colocar un poco de dificultad. Hacerlos como antes. Antes sí era entretenido. No, no te voy a negar. Los Pokémon en sí tenían cierta dificultad. Y, por ejemplo, yo me intenté pasar toda la liga con un equipo que no estaba bien leveado y los tuve que levear. Los tuve que subir de nivel, hacerlo más fuerte porque lo requería. Ahora en los últimos, con unos videos que estuve revisando, no había necesidad. Con 2 Pokémon se podías pasar toda la liga. Que se supone que es el punto más difícil de Pokémon. Solo eso. no sé, como yo te Vamos. digo, yo siempre, tipo, yo que, que juego general, que juego Pokémon pero a medias, tipo, no me quedo con 2 Pokémon. Entonces, además que esas personas buscan hacer ello. ¿Quién va a jugar Pokémon con la idea de tener un Pokémon y pasártelo todo? No sé, la gran mayoría va a querer capturar los nuevos Pokémon, la gran mayoría va a querer, o tiene un Pokémon favorito que lo quiere leviar, o tiene una idea de un equipo que puede hacerlo y con eso llevar a la final. O sea, nadie, no creo que la gran mayoría compre Pokémon y dice, uy, esto me lo voy a pasar con un Pokémon, con 2 Pokémon, con 3. O sea, la gran mayoría va a querer, hay nueva región o nueva modalidad. Voy a tratar de capturar Pokémones nuevos o me sale este Pokémon, voy a capturarlo. O sea, No tanto, mm, siempre tienes un favorito. En un momento, siempre tienes un favorito. Por ejemplo, no me vas a mentir que tú nunca has tenido un Pokémon favorito. no, eso yo lo sé, pero no Ya. que no Y por ello ni siquiera se me pasó la idea de que me voy a pasar el juego con ese Pokémon, que es el obviamente, Escribaya. pero lo leveas antes. Quieres que suba antes de nivel. Sí, pero es que también date cuenta de qué tipo de jugadores se ponen a levear. Yo, por ejemplo, hasta cierto punto me caso por el tema de leveo. En cambio, tú te puedes pasar 20 días leveando y pues, hasta que llegas a tu Vega a nivel 500.000 o al máximo que se pueda, y por ti normal. Pero en cambio yo y como la gran mayoría de niños, no se va a poner a estar ahí todo el rato con Pokémon de menor leve para tener más experiencia, sino van a querer buscar tener mayor nivel y así ya ganar la manera más rápida, porque si no lo vas a terminar aburriendo a tu público y van a dejar de jugar el juego y lo más probable es que como tienen una mala experiencia con ese juego, no van a querer comprar otros videojuegos que pueden salir en un futuro. El chino farmeo que se le conoce. Bueno, Y por eso que tú ves a gente que, no sé, son mayores, que no les importa estar ahí 20 horas farmeando con ese Pokémon y ya por ello es normal, pero los niños no, los niños se aburren. también depende. No, ya obviamente que depende, ¿no? Pero la gran mayoría no se va a poner 20 horas a farmear un Pokémon. No, no sé, ¿no? ¿Quién quisiera pasarse todo el rato en una misma
ida y vuelta, o sea, o bueno, hay gente, pero a mí, en mi caso, me aburre demasiado. Bueno, también hay personas. El único reto que considero bueno es evolucionar a mágicas, pero después Claro, sí. otro, ¿no? Es que también es parte de entre gustos y colores. Ah, no, nada que ver, ¿no? Esta no es esa serie. No, este no es, no está bien. Esta no es. Bueno. Otro punto que me gustaría tocar también es de la comunidad o todo lo que está logrando Liga de las Leyendas, LOL. Ex- ¿En qué aspecto? explícame. Muchas gracias por preguntar. En el aspecto de, ha sacado muchas modalidades de juego. Por ejemplo, ya esto hablando como, viéndolo como Riot Games, ha sacado LOL en sus inicios. Eh, bueno, el videojuego que más famoso se ha hecho, LOL. Que es un MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, un juego en el que hay cierta cantidad de personas que tienen que combatir entre ellos. Lo que sigue de ello fue, no estoy seguro por los días o las fechas, permíteme equivocarme si fue Runaterra o TFT. ¿Cuál fue el primero? FT. TFT, que fue por la moda que sacó Dota del ajedrez automático. Sacaron el TFT. Luego siguió Runaterra, que también adaptándose o apropiándose y mejorando las características de Hearthstone, el famoso juego de cartas. Hace no mucho terminó de salir el tráiler oficial de el RPG de League of Legends. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, pero No sé. algo con aguas feas. Aguas Ah, turbias. no, Rey Arruinado creo que se llamaba. Ah, sí, 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 sí. Ahí está. Ya. Y lo último que han sacado, que a mí me ha dejado totalmente... No, bueno, no, faltó también el de Wild Rift, que es para celular. Ah, eso. Bueno, no lo conté, pero Wild Rift, que es el League of Legends, el MOBA original, pero pero mucho mejor y para celulares o Y bueno, el dispositivos Valorant, móviles. que uno se aleja muchísimo de la historia Cierto, del cierto. LOL, pero en parte es de Riot. Sí, Valorant, adaptando también el estilo, no tanto Battle Royale, sino como shooter. Ahí está, el estilo shooter. Había uno que encabezaba siempre, que estaba por encima de Paladins. ¿Cómo era? Ah, Overwatch. Ahí está, ese. Ah, sí, pero todos sabemos que Overwatch y Paladins, cada uno se copió del otro. No lo sé, pero solo sé que Paladins salió después. Ah, sí, eso sí. Pero ya se iban anunciando cosas y Overwatch tomó algunas cosas de ahí. Porque ni siquiera se había anunciado, no había sacado trailers, nada. Y un día sacó un tráiler y pocos días después o pocos meses después ya sacó el juego oficial. Mucho antes que Paladins, pero tenía los elementos que se habían visto en esos trailers. Entonces, mucha coincidencia me parece. Ya. Otra cosa es, claro, Valorant de Riot Games. Dos cosas que son las que han sacado casi últimas, que se ha confirmado el juego de peleas, como si fuese Mortal Kombat, Street Fighter, ¿entiendes? Ya. Ya, van a sacar un juego de peleas. Ahora, no sé si va a estar enfocado en el universo de League of Legends o si va a ser un universo nuevo, como el de Valorant. Yo creo que debe ser uno nuevo, porque ver ahí un Renekton contra una Lulu no creo que sea algo atractivo. No es que no sea atractivo, sería interesante, pero eh, veamos un poco las interacciones que pueden tener, no serían muchas. Ah, porque Estarían, yo, estarían no sé, limitados. sí.
No, es que no sé, vas a ver ahí a ver cuál tiene una habilidad muy tonta en un juego de lucha. No sé, tipo, sería muy OP el Lulu que chiquitito y te hace una mariposa y te pega todo el rato, pero tampoco es que te calla que es una niñita que tiene una varita, Ah, entonces. ya, pero si estás hablando de que utilice las habilidades todo el rato, no. Los juegos de pelea usualmente, o bueno, algunos, Cargas hasta cierto tiempo y ya exacto. luego activas la habilidad, pero no vas a ver a una Lulu que tiene manitos y por ejemplo Cosmo que ni siquiera tiene manos, creo, solo tiene ¿Cosmo? pies. ¿Cosmo? Cosmo solo Ah, tiene Cosmo, manos. Cosmo, sí. Cosmo solo Eh, tiene pies, perdón. sí, pero, déjame decirte que sí hay personajes que son muy pequeños y son los peores que pudieron haber programado. Tú, programador, si estás oyendo esto, no me caes. ¿Por qué? Un ejemplo claro en el Dragon Ball Fighter Z, que es un videojuego de peleas, el mejor videojuego de peleas que han sacado hasta ahora, por la calidad de gráficos, los personajes y todo lo nuevo que van a sacar. Eh, los personajes más OP o más potentes, overpowered, son los enanos. ¿Por qué? Porque tú sabes de qué tamaño es Broly, ¿no? Que mide aproximadamente 2 metros. Ahora, compáralo con Goku GT o Krillin, mejor, algo más fácil, Krillin, que es muy pequeño. Ya. Ya. Tiene es Eh, pequeño, sí. ¿Qué pasa? Cuando hacen un combo Broly, supongamos que manda a volar por los aires a... Si lo manda a volar por la tierra es complicado, está complicado. Pero cuando lo manda por los aires a Krillin, hay momentos en los que por un frame, por un cuadro, no llega. ¿A qué se debe eso? A la hitbox del personaje enemigo. No puede seguir muy bien el combo. Tiene que estar en un lugar exacto para darle el combo entero. Y eso es una gran desventaja. Y ojo, Krillin no es el personaje más pequeño que existe. El más pequeño creo que es Goku GT. Que es el de... Bueno, el Goku Super Saiyajin 4. Ya. Antes de que se transforme, no sé si viste que se encogió. Porque le dijeron, quiero que... porque lo mal... las bolas del dragón lo hicieron pequeñito. Sí, sí, eso como que lo vi más como del tamaño de Vegeta. Vegeta es más tonto que Goku, No. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, Goku Ah, es ya. más pequeño. No, perdón. Vegeta es más pequeño que Goku, pero no. Me refiero a. Era del tamaño de Goku niño. Ah, ¿tanto así? Sí. ¿Por qué? Porque a Shenron le habían pedido. Ahora no recuerdo muy bien. Pero el deseo salió mal, como siempre. Porque lo habían pedido algunos malos. Pilaf y no me acuerdo quién. Y su banda. Y total, que hicieron a Goku, lo encogieron y se volvió enanito. Es por eso que no tenía el mismo poder que cuando era grande. Y de ahí una ventaja fue que pudieron hacerle crecer la cola. Y como tenía la cola, después se transformó en Osaru. Y de Osaru se transformó en Saiyajin. O creo que se transformó en Saiyajin y después en Osaru. Saiyajin primero y después Osaru. O sea, el mono gigante. Y el mono gigante era dorado. Y cuando encontró la razón de por qué estaba peleando, porque estaba descontrolado, logró controlar todo ese poder de los Saru dorado y se transformó en el Super Saiyajin 4. Ya. Ya. Total, que el Goku pequeño tiene ese principal problema, el tamaño. Y eso hace que sea totalmente complicado hacer un gran combo. Pero no estábamos hablando de eso. Dejando eso, dejando eso de lado, nos extendimos un montón hablando de cualquier tontería. Dejando eso de lado, lo último que van a sacar, el MMO de Liga de las Leyendas. Estoy un poco emocionado, no te voy a mentir. No. Algo que tengo que reconocer es que saben hacer videojuegos. ¿Por qué? Porque todos los videojuegos que hagan
pesan muy poco. Es decir, cualquier computadora puede correr sus juegos. Comparémoslo con Dota y Liga de las Leyendas. Ambos tienen esa ventaja, que casi cualquier computadora puede correr esos juegos. Incluso una piedra. Levantas una piedra, ¡oh! Estás jugando ya al League of Legends. Así de accesible son sus videojuegos. Ya. El punto negativo es la conexión de internet que puedas tener con la roca. Pero no vamos a hablar de conexión de internet en este momento. Sí, porque hasta a ti te va lag, pero tú has visto que no es que no te vaya bien el juego. El juego te va bien. Además que hay diferentes configuraciones también. Ajá, el juego te va bien. Lo puedes tener en mínimo, pero te va bien. Ya. Smite, un juego que a mí me gusta bastante, por ejemplo, tiene ese problema. No todas las computadoras lo pueden correr y necesitas un mínimo de requisitos. Liga de las Leyendas tiene esa ventaja. Dota también tiene esa ventaja. Pero todos todas las características, todas las diferentes opciones que está captando Liga de las Leyendas es lo que lo está haciendo tan fuerte ahora. Ya, que a mí no me gusta solo por un detalle, un mínimo detalle, la cámara aérea. La detesto. No me gusta para nada la cámara aérea. Si fuese con una cámara en tercera persona, sería increíble. Lo jugaría con ganas. Pero como es una cámara aérea, no sé, no me termina de convencer. Yo, cuando escuché la primera noticia del RPG, yo estaba emocionado. Yo dije, será una cámara aérea, pero tendrá momentos en los que las mazmorras te hagan irte de un lado a otro, esquivar a los personajes, atacar ciertas habilidades, como el Minecraft Dungeons o Diablo 3, o los Diablos, mejor dicho. Pero un gran fallo, una gran decepción me llevé yo. Fallo de ellos no, ellos a lo mejor tienen un montón de ventas, porque el RP o los micropagos que colocan son una gran fuente para ellos. Una gran decepción me llevé al ver que sí, te puedes desplazar, tienes que interactuar con los mapas, pero el sistema de combate por turnos no me gusta. No me apasiona. Puedo jugarlo, sí, pero llega un momento en el que se te hace repetitivo totalmente y ya no es tan divertido. Por lo menos para mí. Ya ahora vendrán las personas que se han terminado todos los Final Fantasy y me dirán que es un gran estilo de combate, pero no, a mí por lo menos no me apasiona del todo. Pero sí. ¿Tú crees que, sabes, el hecho de que tenga esa cámara es lo que lo hace que cualquier computadora lo corra o no? Yo no sé, por eso te pregunto. Buen punto. No me había puesto a pensar en eso. Yo a lo que atribuía más eso era el diseño de los personajes, que es seamos sinceros, si lo analizas técnicamente, los diseños son totalmente simples, que es lo que hace que cada personaje se vea casi realista. Son los detalles que le dan a la textura. El esqueleto en sí de los personajes. Es como que estés viendo ahí al lado. Pero claro que el diseño y todo eso va a ser más difícil porque es más grande y todo, y además que puede ver cada detalle y todo. Pero, pues digo, también la cámara. Claro, o sea, todo básicamente se tiene que. Si la cámara no fuese así, los gráficos de los personajes no serían así. Entonces, creo que la cámara es el detalle, creo yo. No tanto, sino que la cámara también se utiliza para. Claro, porque si la cámara lo hiciste del otro lado, si haces. No creo que puedas, no sé, un dibujo bien chafa para que cualquier. Un gráfico bien chafa para que cualquier computadora lo coja a hacer en palito. No lo sé, porque
O no ponerle tanto detalle. No, no tanto palitos, porque como te digo, Liga de las Leyendas lo que hace es el esqueleto lo hace simple y la pintura lo hace detallada. Y eso igual aligera un montón el peso del videojuego, que es lo que se va a estar moviendo, va a estar interactuando. Eso es lo que tiene prácticamente el mayor peso en el videojuego. En este caso, Liga de las Leyendas, que es un gran arte. Se tiene que reconocer también la capacidad en la que, no, la habilidad que tuvieron al idear eso. Pero al colocar la cámara detrás, supongo que también requerirá de más recursos. Pero no veo tampoco que sean tanto. Todavía no estoy totalmente familiarizado con ese tema. Pronto, a lo mejor de aquí a unos años ya te puedo decir, no lo hacen por esto, por esto y por esto. Pero de momento yo creo que no afectaría tanto, puesto que no son tantas personas y los recursos tampoco serían demasiados, ya que el mapa no creo que sea sólido. No sé si me entiendes. Creo que sería No. más bien hueco. Creo que es más bien hueco. Entonces no requería tampoco tanta. ¿Cómo? No entiendo. No, ahí me perdiste. No sé qué está acá. Por ejemplo, toma un papel, Ya. dóblalo a la mitad. Ya lo doblé. Ya, vas a ver que es como un triángulo sin la base. Ya, si lo quieres poner así, ya. Ya. Míralo desde una de las partes donde veas solo hojas, no veas el hueco. Ya. Ya. Ese es tu montaña. Esa es tu montaña. Ya. Ya está. A eso me refiero con que sea hueco. No te van a mostrar la parte que ellos tienen vacío para obviamente aligerar las cargas y todo eso. Solo te van a mostrar la parte que es ya el diseño. Y con los mismos detalles, con las pinturas, las texturas, le van a dar la profundidad, el relieve, todo eso. Pero en LOL, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puede decir que puede tener eso? Todo el mapa, obviamente. Y en Might no. En Smite, no. ¿Por qué? Porque hay, no creo que todo el mapa, porque hay momentos en los que ocurren demasiados bugs, demasiados errores, y puedes atravesar el propio mapa y ves que es sólido. ¿De verdad? Te metes a través de muros y ves que ves solo un color. O sea, ves un objeto sólido. No como si estuviese vacío, porque si estuviese vacío podrías ver previamente profundidad o verías oscuro. Ya. Sí, hay un montón de errores. Por ejemplo, bueno, no hablaremos de eso, pero para terminar la idea de Liga de las Leyendas es lo del MMO, que yo espero muchísimo que hagan esa vista, la vista en tercera dimensión, no, en tercera persona. ¿Cómo amaría que sea la vista en tercera persona? Te prometo que intentaría grabar una serie de esa modalidad de juego, que en este caso sería el MMO que saque Liga de las Leyendas. Dicen que van a estar personajes del universo de League of Legends. Ojo, Van a cuidado. meter lo de los que también salen en Lío. Del caso, ¿cómo se llama? ¿Runeterra? Runeterra. Ya, sí. Puede ser, no sabemos. A lo mejor nos presentan nuevos personajes. Yo espero muchísimo la carta. Sí o sí van a presentar eso y más personajes. Tipo, es que no por nada, ya para cuando fue el 10º aniversario del juego, ahí ya se estaban focuseando un montón la historia. Ya desde antes lo estaban haciendo. Y todos esperamos que lo hacían más que nada por Inglaterra, que las cartas te muestran un montón de lore. Pero ahora con este juego que también tiene bastantes personajes,
pues me imagino que ahí van a profundizar mucho más, ya que antes no les importaba para nada la historia, los personajes eran historias independientes, ahora sí tratan de unir cada historia. Bueno, es que también se dieron cuenta que tienen un público lector interesado en todo el lore. Por ejemplo, nosotros tuvimos un integrante al que le gustaba muchísimo saber del lore, que en su momento teníamos el grupo de Manco Gaming. Heavy, por ejemplo, a él le encantaba el lore. Nosotros ni idea, no nos importaba casi. A mí sí un poco, pero me da flojera. ¿Ves? Ay, pero Pero sí es muy emocionante. Sí, a lo mejor es. No voy a negarlo, pero no sé, no me termina de convencer. Supongo que será por lo mismo, que no me gusta League of Legends por solo la cámara. Después el diseño de personajes, hasta lo puedo aceptar, pero la cámara es lo que no me mata del todo. Y tú lo sabes, te lo he dicho millones de veces. No sé qué número de veces es la que te digo que la cámara la detesto. Pero, nada, que solo espero que hagan por favor el MMO con la cámara en tercera persona. Con eso me tienen como principal jugador. De verdad, es que van a colocar dos cosas. Si colocan la cámara en tercera persona y el chino farmeo, yo soy feliz. Yo no tanto, pero lo jugaría. Nada, lo jugaría solo cuando tú lo juegues, obviamente. Si no, en un día me obtengo nivel 500 y tú estarías nivel 3. Sí, claro que sí. No sé qué tienen los chino farmers, los chino farmeos que me encantan, los amo, no sé. No es que tengan algo, sino qué es lo que te ha pasado en tu vida para que te guste. Que tan pocos amigos tengan. ¿Qué tanto daño has recibido en tu vida, en tus años de vida, para que te guste? No, pero es que son muy bonitos, de verdad. No sé por qué no encuentras... Sí, me imagino que sí. No tantos videojuegos serían así, pero... ¿sabes? No sé, tipo, yo tampoco soy la mejor persona como para hablar de videojuegos, porque ni siquiera soy un gamer de verdad. Solo juego 1 o 2 juegos, ¿no? Pero igual, se aprecia tu perspectiva, porque a pesar de que digas que solo juegas 1 o 2 juegos, has jugado unos cuantos, más que 2, y sí puedes decir lo que te ha sucedido, o si te ha gustado o si no te ha gustado. No vas a decir tanto en base a la jugabilidad, el diseño de personaje, no tan específico como puedo serlo yo en ocasiones, y eso, que no sé casi nada de tema de programación. Pero igual, es una muy válida perspectiva, muy válida opinión. Vale. Bueno, supongo que esto ha sido todo. Leonceto, despídete. Hasta luego, cuídense. ¿Alguna red social que quieras dar? Yo pensé que decía alguna recomendación de COVID. Bueno, estoy streamando en Twitch, como en las setos, de vez en cuando. Pueden seguir y si desean, también se pueden unir a jugar, así como Heavy lo hizo. Y nada, juego LOL y de vez en cuando Pokémon MMO, nada más. Interesante. Bueno, espero que les haya gustado. Likeazo, suscríbanse, compartan y si han llegado hasta aquí, comenten cómo creen que va a ser la perspectiva del nuevo juego de League of Legends. Comenten 37. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me preguntarán por qué, yo les responderé por qué no. Un 37 ahí en los comentarios. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.